Pablo Seyman, sociólogo, antropólogo, que nos reciba porque ha realizado también un gran análisis de lo que implica la figura de Javier Milei y este voto o supuesto voto anticasta. Pablo, gracias por recibirnos, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, estuviste pensando bastante en la figura de Milei y en su electorado. Danos claves para entender. Porque, en principio, me parece que una de las grandes preguntas es ¿por qué alguien que podría perder el acceso a la educación o a la salud o su trabajo votaría a Javier Milei? Bueno, yo creo que, a ver, la gente que vota a Milei no se hace esa pregunta y además para describir el fenómeno esa pregunta no termina de funcionar. Ajá. Porque las personas cuando votan, en cualquier caso lo diría, no solo a Milei, privilegian como un gran punto lo que, no sé, en el lenguaje maoísta uno diría la contradicción principal. Uh-huh. Y después queda subordinado a eso, y eso pasa en cualquier, por lo menos no sé si en cualquier, pero en muchísimas situaciones políticas y en muchas lógicas de acción política. Pero además, la verdad es que yo tengo una perspectiva, no es autocrítica, sino los critico a los otros, que no es lo mismo, porque yo hace 12 años que vengo pensando que esto es un problema, que es la idea de privilegiar la contradicción principal, dejando un montón de cosas afuera que tuvo el actual oficialismo, implicaba barrer debajo de la alfombra una mayoría que en algún momento te las iba a cobrar todas juntas. Entonces, lo que hay que preguntarse es precisamente ¿por qué se asombran tanto de que todo se les venga en contra si justamente eso era lo que pensaban que era la política, privilegiar la contradicción principal? ¿No? O sea, los demás también lo hicieron. Jugamos al juego del antagonismo y ahora lo que recibimos es antagonismo. ¿Qué pensaban que iban a recibir? Claro. Eso por un lado. Por otro lado, yo obviamente que no voy a votar a Milei y me parece una locura y realmente creo que vamos a sufrir muchísimo como sociedad, pero no infantilizaría a los votantes de Milei, porque después de todo, por ejemplo, los votantes del Frente de Todos o Unión por la Patria votaban a Kicillof y a Bernie juntos, ¿no? Y tampoco yo tengo una posición de ir a la izquierda de eso, o sea, estoy hablando del analista y la persona políticamente ubicada, pero la verdad es que a mí no me asombra para nada. Y después la tercera cuestión, yo soy muy duro porque creo que, a ver, nada hace pensar más que la derrota. Es más, sin la derrota no se puede pensar. Bueno, debería ser así, ¿no? Porque a veces se suceden las derrotas. Sí, bueno, porque acá todo el mundo es gramsciano por la foto de Gramsci con anteojitos, pero no para pensar las cosas de Gramsci, ¿no? Entonces, ¿quién puede decirle al votante de Milei que esté equivocado? Ese es el otro problema, porque ponerle que esté equivocado, que se pueda hablar del voto en términos de equivocación, todas esas cosas que ya son un poquito problemáticas, pero después está el otro problema, que es, ¿quién le puede decir? El otro día yo estaba dando clase en un posgrado donde había alumnos de partidos políticos no mileístas, de Bullrich a la izquierda, inclusive gente que trabaja en el ámbito de derechos humanos, ¿no? Y entonces me encontré con que un alumno que es parte de la organización de Patricia Bullrich me pregunta, pero lo que nos pasa, y estaba desesperado, y sinceramente desesperado, era, nosotros no podemos interpelar a la gente que está votando a Milei. Y en realidad lo que era impresionante es que a él le pasaba lo mismo que le pasa a todos los demás partidos a su izquierda, que están de nuevo en lo mismo. Y me acuerdo que le respondí, mirá, tal vez lo que pasa es que no es que vos no tenés que decir, sino que no sos quien para decir. Ajá. Y yo creo que eso le pasa a nosotros, con los votantes de Milei, sí. A nosotros que todos los que no votamos a Milei y que votamos diferentes cosas, que estamos muy en desacuerdo en muchas, pero a todos los que no votan a Milei se preguntan ¿cómo hacen estos tipos? ¿Qué están pensando estos tipos? Queremos decirles algo, pero la verdad es que no somos quienes para decirles algo. No digo que no tenemos catadura moral, cada uno sabrá qué es lo que tiene y además no importa. Lo que no tenemos es entidad social, porque interpelar, se puede interpelar, primero que hay que tener un discurso, pero además hay que tener un lugar. ¿Desde qué lugar hablamos? Hablamos de un lugar que muchísima gente cuestiona.
Pablo, muchas veces también... Perdón, Sí. yo sé que es durísimo, pero la verdad es así, nada enseña más que la derrota, o nada, como me dijiste vos recién, debería enseñar más que la derrota. Y no nos veo dispuestos a aprender. ¿Cómo estás, Pablo? Te saluda Jair Sibel. Te llevo a un tema que has estudiado bastante y que también tiene que ver con una subestimación quizá del votante de Milei, que es la relación con el evangelismo. Hubo lecturas que dijeron que, bueno, todos los evangelistas iban a votar a Milei, que había una convocatoria masiva. Creo que tenés una lectura interesante del tema que ni subestima ni sobreestima este aporte. ¿Es verdad que todos los evangelistas fueron a votar a Milei? No, es verdad. No, primero, a ver, perdón que yo los contradiga en todo, no son evangelistas, son evangélicos, total. Y es muy difícil poder odiar correctamente algo que no se sabe ni cómo se llama, y no te lo digo a vos solamente, se lo digo a todo el mundo, porque es increíble. La segunda cuestión es, yo creo que los evangélicos deben haber votado en una proporción un poco mayor a Milei, de la misma manera que en otras épocas votaban en una proporción un poco mayor al peronismo, y casi siempre acompañando las distintas camadas sociales. No hay un voto evangélico unificado. Si hubiera un voto evangélico unificado, habría un pastor, un líder evangélico que tendría 5 millones de votos y podría competir con cualquiera de los otros candidatos, y ya lo hubiera hecho, porque sería una tentación enorme. No existe el voto evangélico. Puede haber modos dominantes, una distribución. Ahora, ¿por qué hubo votantes evangélicos que podían haber votado antes al peronismo o antes a Cambiemos y ahora se pasan a Milei? Y bueno, porque a esos votantes, los partidos los defraudaron, y ahora quieren votar contra todos los que los defraudaron. Les pasa un poco lo que puede pasar en algunos grupos, por ejemplo, de gente específicamente afectada por la pandemia, de gente específicamente reactiva a ciertas, por ejemplo, al proceso de sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que no son solo evangélicos, también hay muchos católicos en eso. Bueno, yo creo que hay un relativo desvío a favor, o puede haberlo porque no está comprobado, y no tengo cómo comprobarlo, y los que dicen que tienen cómo comprobarlo no lo tienen cómo comprobar. Porque además hay otra cosa, yo también conozco pastores que llamaron a votar al Frente de Todos o a la Reta, a Unión por la Patria o a la Reta. Entonces a mí lo que me parece que lo que está sobredimensionada es la mirada de los que aman odiar a los evangélicos. Entonces, si van a encontrar un evangélico votando a Milei, van a empezar a decir, todos los evangélicos votan a Milei. Yo lo que pienso es que, y esto ya es una cuestión política, no analítica, a mí me parece problemático pensar que una población que es más o menos el 25% de los sectores populares tenga que ser odiada por dirigencias y organizaciones que pretenden representar a los sectores populares. Si hubieran querido hacer algo antes, ponele, que para mí sería horroroso, querés prohibir la religión evangélica, querés poner los presos a todos los evangélicos, ¿quieren hacer eso? Yo no creo que nunca se debería haber hecho eso, pero menos cuando son el 25%. Entonces la izquierda debería pensar qué hace con los evangélicos, además de insultarlos. Me voy a volver al planteo que vos hacés y esto que le ocurre. Me parece mucha desorientación, ¿no? En la militancia o en los referentes de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria. Sobre todo me parece que es eso. Y se nota aparte en los candidatos, ¿no? Que están mirando dónde posicionarse, cómo pararse, qué decir, cómo posicionarse frente. Y en silencio, ¿no? Y en silencio, o sea, no saben a dónde ir. Claro. Ahora, me parece un poco fuerte esto y quiero volver ahí de no tenés desde dónde. O sea, esta suerte de... Pero esto no lo digo porque es mi opinión. Esto lo digo porque hago investigación. No, pero quiero meterme ahí justamente. ¿Por qué no tenés desde dónde? Sí. ¿Por qué no tenés desde dónde? El ciudadano de a pie, que en ese momento está indignadísimo, digamos. Tengo acá, por ejemplo, un montón de gente que dice, ¿cómo no? Yo me paro y digo, tengo que defender la educación pública, desde acá me paro. Bueno, está bien. En Argentina hay un pueblo para todo, y obviamente lo que yo estoy diciendo a todos los oyentes de ustedes les debe molestar. Yo lo que te digo es, en grandes números, lo que pasa es el 70% votó
contra Unión por la Patria. No sé si es poco número, pero pocas veces debe haber habido una mayoría tan marcada en contra de esas cosas. Sí. Entonces, yo entiendo que 30% es mucha gente, pero 30% no es una mayoría y está muy lejos de ser una mayoría. Sí. Entonces, ¿desde dónde hablar? Además, el problema es, sí, nos podemos hablar entre nosotros y nos podemos seguir hablando entre un 30%, como nos hemos hablado a veces entre un 44 y probablemente se terminen hablando entre un 15. Igual sería mucha gente, porque es muchísima gente, un 15%, y se sentirían cobijados porque hay gente que opina lo mismo. Ahora, la pregunta es cómo construirse una mayoría. Construir una mayoría es otra cosa. ¿Cómo haces para tener, no el 15 que te satisface mucho? Yo vengo en la cultura de izquierda y en mi familia el partido al que pertenecían no era ni el 0,5%. Claro. Entonces, cuando había 1000 personas pensando lo mismo, creíamos que éramos el pueblo de los pueblos. Ahora, yo pienso en términos de construir mayorías, de lo que fue, por ejemplo, el peronismo históricamente, y bueno, de ahí tenés que tener algo más que el 50%, además de poder dirigir otros grupos sin que representarlos electoralmente. Entonces, ahí viene el punto de cómo le hablas a los que no forman parte de tu pueblo cada vez más reducido, que te parece mucho porque el 15% es mucho para quien siempre fue no más del 5%. Entonces, para hablarle al 70% que te queda fuera hoy, y que probablemente dentro de 2 meses sea el 80%, ¿desde dónde le hablas? ¿Y qué significa? O sea, hay una cosa que es, creo que desde el punto de vista, digamos, progresista, por ser lo más amplio posible, nadie sabe muy bien qué piensa la sociedad, porque justamente por eso se sorprenden, si no, no se sorprenderían, y nadie sabe qué representa para la sociedad. Entonces, lo que yo digo, y que vos me preguntás, y es verdaderamente es fuerte, lo que representan los progresistas para la sociedad en este momento es algo malo. Y es más, lo que representa Patricia Bullrich, que no es progresista, pero para una porción muy amplia de la sociedad representa algo muy parecido al progresismo. Y Milei hizo una operación muy eficaz para él, que hay que ver cuánto le dura, ese es otro problema, pero una operación muy eficaz para él, que es ponerle a todo eso el nombre de casta. Sí. Entonces él no habla ni de progresista, ni de esto, ni de otro, casta. Yo trabajo todo el tiempo haciendo entrevistas grupales, ¿no? Y me sorprendí en las últimas semanas escuchar lo naturalizada que está la expresión casta, que para mí era como, no sé, un neologismo, una invención, algo que solo podías usar forzadamente, y las personas que hablaban sobre casta lo usaban naturalmente. Entonces un tipo, por ejemplo, que ya que vos me preguntabas antes, habló de educación pública y entonces todos los demás le dijeron pero vos sos casta, y eran mozos de bar, no eran oligarcas. Entonces realmente esto muestra que lo que te estoy respondiendo como condensadamente, ¿no? Sí. Que es el progresismo no sabe qué piensa la sociedad y por eso se sorprende, pero tampoco sabe qué significa el progresismo para la sociedad. Entonces vos decís educación pública y te dicen casta. ¿Vos pensás que a mí me gusta? No me gusta en lo más mínimo, para nada. Simplemente diciendo es lo que pasa. Claro que puede venir alguien y me anticipo a decirme, no, bueno, pero el optimismo de la voluntad. Bueno, pero el optimismo de la voluntad no lo puede todo. Hay algo de objetividad en esto, incluso en miradas más o menos establecidas. Lo lamento muchísimo. Yo no hice nada para que sucediese esto, hice todo lo posible para que no sucediese, hice muy poco. Yo fracasé y de distintas maneras, y tengo amigos que han hecho esto y han fracasado, y todos hemos fracasado. ¿Qué vamos a hacer? Pablo, y es una de las grandes preguntas instaladas, te vamos a volver a llamar, nunca nos alcanza tiempo, pero está muy bien esto de cómo interpelarlo, que queda ahí es cómo no sabemos cómo dirigirnos a ese electorado, cómo interpelarlo.